acompáñenos al libro de Ezequiel en su capítulo 16. Hermano, y eso ahora no, como que ya no está muy de moda, ¿verdad? Eso de las coberturas y las iglesias, y yo ya no veo que la gente y los hermanos hagan pues ese principio. Pues yo te digo que no es que esté de moda o no. Tendríamos que evaluar es por qué la iglesia del Señor lo ha dejado de hacer. Pero es vital y es necesario hacerlo y seguirlo haciendo. Para la gloria de Dios, ya les he contado, nosotros tenemos cobertura apostólica y por eso me siento en la total libertad de trasladar entonces también cobertura pastoral. Cuando estábamos iniciando este ministerio, pues tuvimos la oportunidad de relacionarnos con 3 apóstoles del Señor. Y la verdad es que todos confirmaron el llamado. Entonces nos sentimos en la confianza y la tranquilidad de movernos en el ministerio cubiertos y estando ordenados en los principios que el Señor nos ha mostrado y revelado. Ya estamos en Ezequiel 16. Es una palabra interesante, es una figura de la iglesia del Señor bien bonita. Depende de la versión, lo puedes encontrar tú como algo duro, pero tiene un significado bien interesante. Y aunque de aquí se puede sacar muchos estudios, yo hoy quiero enfocarme en algunas cosas de esta parte. Vamos a leer del 16, en el capítulo 16 vamos a leer del 5 al 14. Dice entonces: ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre, vive. En el 7, te hice tan numerosa como la hierba del campo, y creciste. Te hice grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. Declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. El 14. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta. Gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor. ¿De quién está hablando la palabra en esta hora? De la iglesia. La iglesia del Señor, que ha crecido y que es necesario que esté cubierta para continuar y llegar hasta el versículo 14. Entonces vamos a retomar un poco de lo que hemos venido estudiando, porque el versículo 13 y el 14, desde el 12, 13 y 14, a mí me llama la atención porque hay algo muy interesante ahí. Si tú ves, puse anillo, pendientes,
una corona, estabas adornada, oro y plata. Esa es la palabra profética, la palabra apostólica. Tu vestido era de lino fino, seda, tela bordada, comías bien, eras hermosa en extremo, llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó, fuiste conocida entre las naciones porque eras hermosa, eras perfecta en todo tu esplendor. ¿De qué estamos hablando ahí? Para la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Pero en esos versículos de 11, 13, 14 que estamos hablando de prosperidad y estamos hablando de herencia. Si dice la palabra que dice, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza, quiere decir que el reino de los cielos al cual nosotros entramos en este momento, el verso 13, es una realidad en nuestra vida. Es decir, hemos entrado en el reino y hemos empezado a gobernar, hemos empezado a ser parte de esa realeza. Y fuimos adornados, fuimos vestidos, fuimos famosos, porque el Señor nos hizo perfectos para ese momento. Entonces, lo que hemos venido enseñando sobre la herencia, sobre la verdadera prosperidad, sobre encontrar satisfacción en cada cosa que emprendemos, tiene también otro requisito más. Y tal vez aquí en la enseñanza vamos a ir de atrás para adelante, o te lo estoy contando primero la parte final para que entendamos la importancia del principio. Pero ¿quién era esa hermosa que narra en el verso 12, 13 y 14 y que ahora es sumamente próspera, ha heredado, es de la realeza, es adornada, tiene sus vestiduras cambiadas? ¿Quién era y cómo era? Ese es el llamado que nosotros tenemos que alcanzar. Que el Señor nos diga: tú eres mi amada, tú eres mi perfecta, yo puse mi esplendor en ti. Pero ¿cómo empezamos a leer? Si te diste cuenta, era un poco cruda. La parte como empezamos en el versículo 5 dice, bueno, veamos el 4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Y en el 5 más adelante dice, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. ¿A cuántos de nosotros nos pasó así? Nosotros no éramos llamados para heredar en el reino de Dios. Nosotros fuimos como aquella mujer que le dice al Señor: Señor, aunque sea dame de comer las migajas, porque aunque es para hasta los perros comen de las migajas de sus amos. Y ahí Jesús la voltea a ver y le dice, la bendice y le dice que por su fe ella va a tener la oportunidad entonces de poder sentarse a la mesa. ¿Y qué dijo hoy la palabra profética? El Señor ha preparado ya una mesa. El Señor ha preparado ya una victoria. Ahora, lo importante es en qué etapa vamos cada uno de nosotros. Y entonces vamos a ver que hay dos momentos bien importantes. Fuimos lanzados, fuimos despreciados. ¿Quiénes somos nosotros sin el Señor? Dice la alabanza que cantamos hoy: ¿qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Ahí estaríamos tirados en el campo, desnudos, seguramente muertos en el espíritu y de repente también en la carne. Pero en esa condición de nuestra vida, en ese momento en el que estábamos nosotros, que somos la iglesia también, Él pasó caminando cerca, y el verso 6 dice: yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Estábamos muriendo.
La sangre que estaba sobre nuestra vida no era la del Señor Jesús, era la nuestra, que significaba ese proceso de muerte al cual íbamos. ¿Y por qué digo proceso de muerte? Además, ustedes están exagerados. ¿Acaso la sangre siempre dice que tiene que ser muerte? Pues, porque dice después: mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. ¿Por qué le dijo vive si estaba bien viva? Porque no estaba bien viva. Se estaba muriendo la iglesia. Te estabas muriendo tú y yo en ese momento de nuestra vida. ¿En qué momento sería? Pues cada quien lo sabrá. Pero hubo un momento donde el Señor pasó cerca y te dijo, vive. Y tú ese día dijiste, Señor Jesús, yo te acepto, te confieso y te declaro como el Señor y Salvador de mi vida. Y ahí dejó el Señor. Me llama la atención que no dice, y entonces vine y te cubrí, sino dice, y tú te hiciste tan numerosa como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Estamos nosotros en un proceso de crecimiento. ¿Cómo va tu proceso? ¿Cómo va el proceso en tu vida de crecimiento en el Espíritu para llegar a ser la novia del Señor? ¿Por qué digo la novia del Señor? Porque más adelante dice que entonces te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. Esta enseñanza de hoy es para adultos, ¿verdad? ¿Qué significa cuando en una pareja el varón hace suyo o suya a la esposa? Todos entendemos qué significa. Dice la palabra del Señor acá que entonces Él nos hizo de Él. Amén. Está hablando de su novia, está hablando de su amada, está hablando de su esposa. Pero antes de hacerla de Él, sucedió algo. Le dice, te dije, vive, sí. Te dije, mientras estabas en tu sangre, vive y te hiciste numerosa como la hierba del campo y creciste. Hay una versión que dice, y creciste como planta y como flor en el campo. ¿Te recuerdas que hace un tiempo enseñamos sobre la semilla? Que teníamos que nacer de nuevo y brotar, porque fuimos semilla que caímos en buena tierra. Pues aquí en esta etapa el Señor ya dice, y creciste, dejaste de ser semilla y brotaste y fuiste una flor y te hiciste numerosa como la hierba del campo. Ya no era una semilla, ya era una planta. Y dice en el verso 8, pero dice también un poquito antes, y llegaste a la plenitud de tu hermosura, se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y cubierta. ¿Qué significa esa parte? Ya estabas en condición de tener fruto. Porque cuando una mujer es mamá, tiene que tener esa condición para después poder alimentar a su bebé recién nacido, que es su fruto recién nacido. Entonces, no solo el Señor nos dejó vivir, no solo decretó vida sobre nosotros, nos permitió que creciéramos y nos desarrolláramos y nos preparó para cuando tuviéramos nuestro fruto. Pero más adelante entonces ahora sí dice, entonces pasé junto a ti y te vi. ¿Hay alguna versión de las que están ustedes leyendo que dice, y tiempo después, o volví a pasar, o da a entender que no fue exactamente en ese tiempo? Porque así dice, hay una versión que dice así, y después volví a pasar, o más tarde volví a verte. Pasó un tiempo en el que tuvimos que ir creciendo y desarrollándonos. Pero en el 8 dice, entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores. ¿Qué significa eso? Que
que este es tu tiempo. Hoy el Señor te está diciendo, es tiempo de amores contigo. Ya estuviste tirada en el campo, ya estuviste desnuda, ya te lavé, ya te dejé vivir, creciste, pero ahora es un tiempo donde el Señor quiere acercarse a su iglesia. Entonces pasé junto a ti, te vi, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y aquí viene la palabra. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Ya no era una niña, ya era una mujer, era una iglesia madura a la que el Señor entonces sí le extiende su manto. Y eso es una figura. En ese tiempo, el pueblo de Israel era una figura cuando se cubría a una mujer. Significaba que la había tomado para sí. Es decir, el Señor al cubrirnos nos toma para Él como su iglesia amada. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. El Señor hizo un pacto con nosotros. No somos nosotros que hacemos pacto con Él. Él es el que pacta con nosotros. ¿Qué fue lo que pactó? Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía. ¿Qué fue lo que el Señor pactó con la iglesia? Que iba a ser su amada, que iba a ser su esposa, que la iglesia iba a ser de Él. Entonces, si nosotros somos la iglesia del Señor, si nosotros estamos cubiertos y vamos a dejarnos cubrir por Él, entonces hay un pacto para ti. Lo vamos aclarando. Todo aquel que no esté cubierto no puede entrar en ese pacto de ser la esposa del Señor. Todo aquel que no pertenece a una estructura diseñada por el Señor, donde se viene delegando los procedimientos de extender el manto, no puede ser tomada como novia, como esposa del Señor. Porque dice que primero la cubrió y después hizo un pacto con ella. Si tú quieres ese pacto, tienes que estar cubierto. Y es cierto, vas a crecer, vas a ser hermosa, te vas a multiplicar en el campo, vas a desarrollar, vas a tener la posición, vas a tener la madurez para dar fruto, vas a ser hermosa. Pero si no estamos cubiertos, el Señor no pacta con nosotros. Y ese proceso es importante en la vida de cada uno. ¿Qué significaba entonces eso? Que así como este varón pasó y la vio en el campo, así pudieron haber pasado otro montón. Y este varón la vio, se apiadó de ella, le declaró vida, de lejos la observaba, vio que creció y en su momento la cubrió. Pero pudo haber sido otro también diferente, que al verla expuesta ahí, hubiera pensado no hacerla su esposa, sino robar, matar y destruirla. Eso me suena a alguien, ¿verdad? Que viene a robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no estemos bajo una cobertura ministerial, que estamos a expensas a que cualquiera pase y quiera hacer con nosotros lo que quiera. ¿Y en qué momento la cubrió? No la cubrió cuando la vio recién nacida, la dejó crecer. El Señor no se enamoró de una niñita inmadura. El Señor primero vio y dijo, sí me gusta. Ya cuando la vi madura, sí me gusta mi iglesia. No se comprometió de primas a primeras. Me encontré una niñita y la miraba de lejos y ella decía que iba ahí, porque él dice como
te hiciste tan numerosa, creciste, te hiciste grande, llegaste. Pero ¿qué pasaba ahí? El Señor la estaba viendo de lejos. Y cuando ya vio que su iglesia sí era bonita, que sí era hermosa, que sí era atractiva, entonces dijo, a esta es la que quiero para mi esposa. Y se dejó cubrir. Y más adelante vienen otros procesos. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. La novia del Señor tiene que estar cubierta por Él. Si no estás cubierta, iglesia, cualquiera puede acercarse a ti o estás a expensas de cualquier situación. Por eso que no te extrañe que hoy faltaron tantos hermanos, que el enemigo está peleando esa cobertura. Pero ya el Señor anunció, como a Daniel, la victoria ya te fue enviada. El verso 9, te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Y en el 11 vienen todavía unos adornos más, pero quiero que revisemos algunas cosas. Aparte de que al cubrirnos entramos en el pacto de ser la esposa del Señor, su iglesia, su novia, hay otros beneficios. Empezamos enseñando que llegó a ser próspera y llegó a heredar, a ser de la realeza, heredó. Pero también hay otros beneficios. El primero es, te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. El Señor nos va a limpiar, nos va a sanar, va a empezar un proceso de renovación, de transformación, de limpieza. Llamados, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Pero entonces con cobertura nos ayudan, porque nos limpian con agua, nos quitan la sangre sucia y nos echan aceite. Entonces, cuando estamos cubiertos, el Señor empieza a prepararnos y a trabajarnos según el llamamiento que Él nos hace en Efesios 1. Hay cosas que no has podido dejar, hay áreas que no has podido dejar, hay pecados que no hemos podido dejar, hay situaciones que todavía no hemos logrado vencer, hay enfermedades que no podemos salir de ellas. Después de cubierta, dice, te lavé, te limpié y te ungí con aceite. Es uno de los beneficios de estar cubierto. Y vas a ver cómo se empiezan a dar todas aquellas cosas que has pedido. Pero vayamos más rápido. Después dice, te vestí con tela bordada. ¿Qué significa la tela bordada? ¿Qué significa tela bordada? Pues todas las señoras saben, sí, bordado, sí. Y yo ponía también aquella cosa que se llama bastidor y yo hacía ahí mis bordados. Pero dice que el bordado significa una labor difícil. El bordar es una labor difícil, dice. Aquí te voy a dar los conceptos del diccionario. Y dice que bordado significa una labor difícil. El Señor empieza a bordar en nuestra vida. Aquello que tú creías que era difícil, eso sí yo no voy a poder. No, pues sí, salir de aquí está difícil. Conseguir mi ascenso está difícil. Conseguir mi sanidad está difícil. Que el Señor me escoja y me mire a mí está difícil. Eso que algún día predique yo está difícil. Pero dijo aquí la palabra que el Señor nos va a vestir con tela bordada. Eso difícil que tú crees en tu vida, Él lo va a empezar a hacer. Pero bordado también significa perfección. Significa es un buen acabado. Las que saben de telas y de vestidos y todo eso, pues es diferente que a la camisa dice le salga un hilo
o al vestido, en el ruedo ahí se sale parte del hilo, a que tenga un bordado al final. Es decir, significa el bordado en una tela, en un vestido, en una blusa, lo que sea, que es un acabado perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Señor en nuestra vida va a ser un acabado perfecto. Difícil, pero va a terminar tu vida perfecta, porque fuiste vestido con tela bordada. Y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. ¿Quién sabe qué es una marsopa? Porque yo no sabía. ¿Quién sabe qué es una marsopa? ¿Ah? Una ardilla, no. Es un pariente del delfín. Creo que es más pequeño. Una marsopa. Otra vez dice un cuero fino, una piel suave. Líderes Américas dice piel de marsopa. Y veamos acá que dice sandalia de marsopa. Una de las características de la marsopa o de la piel de delfín, la Biblia al día habla de la piel de una piel de delfín, es que es muy suave, no tiene pelos y facilita el deslizarse en el agua. ¿Qué significa eso? Bueno, ya nos pusieron una tela bordada. Ahora nos ponen un caminar suave, delicado y con la facilidad de caminar sobre las aguas. Porque no dice, ay, no nos puso ahí sandalia de cuero de elefante o de cuero de búfalo para caminar en lo duro del desierto, o con cuero de camello para que, porque dice de delfín. Porque Pedro caminó sobre las aguas. Y el Señor nos va a poner, una vez nos cubra, a caminar sobre las aguas. Y te va a dar un calzado que te permita deslizarte sobre los problemas. ¿Alguien ha caminado alguna vez en la arena, que hemos ido a la playa y de repente la ola nos alcanzó? Andábamos todavía con tenis y después levantan los tenis todos pesados, llenos de arena y mojados. Caminar más pesado. ¿Pero alguna vez has caminado con esos zapatillos de playa, de piscina? Se puede meter uno al agua, sale, camina y está todo el día con ellos porque son para eso. Así van a ser tus sandalias que el Señor te va a poner. Piel de delfín para que puedas caminar sobre las aguas. Así como Pedro. Veamos la siguiente. ¿Dónde estaba? Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. El lino fino, dice el diccionario, que es una tela suave y resistente. Mira qué combinación más interesante. Suave y resistente. Cualquiera piensa que lo suave se arruina rápido, ¿va? O se rompe. No, lo resistente tiene que ser así, grueso. Pero aquí dice que el lino fino es suave y resistente. Pero lo que más me llama la atención, el diccionario bíblico dice, son frescas las telas de lino fino y seda. Dice que son frescas en verano y cálidas en invierno. Es decir, vamos a estar preparados para movernos en cualquier dimensión. Cuando venga el frío, tu cobertura, tu tela con la que fuiste vestido, te va a proporcionar el calor que necesitas. Y cuando venga el calor, la frescura para seguir adelante. Es decir, tenemos que dejar que esa tela prepare el entorno para siempre sentirnos bien. Entonces vamos haciendo cuentas. Tela bordada, sandalias de piel de marsopa, una tela, un lino fino que es suave y resistente. Y ahí en ese verso 10 dice, y te cubrí con seda. La seda dice que es una tela que está hecha de hilos finos, suaves y brillantes.
Y es, al ser suave y brillante, el Señor nos va a dar entonces un carácter dócil y amable. Dice, ¿cómo es que nosotros entendemos esto? No, es que después del trato, hermano, mire, sedita estaba. Después del problema, seda se quedó. Después de la regañada que le dieron en el trabajo por llegar tarde, no, ahora uno está sedita el hermano. Nosotros así lo entendemos. ¿Qué quiere decir eso? No, es que ahora está amable, está dócil. ¿Por qué? Porque ya lo pusieron vestidura de seda. Vamos a ser limpios y sanos. Vamos a ser vestidos con tela bordada, sandalias de piel de marsopa, lino fino. Vamos a estar cubiertos, no importa si hay frío o calor. Vamos a ser dóciles y amables. Eso solo con tu vestidura. Pero ahora vamos a ver qué nos van a dar de comer. Y no vamos a entrar a los adornos porque ahí hay otros 20 pesos sobre brazaletes, aretes y esos son otros adornos que el Señor también le va a dar a su iglesia. Pero eso tal vez en otra enseñanza lo podemos ver. Pero en el verso 13, estabas adornada con oro y plata y tus vestidos eran de lino fino, seda de tela bordada, ya lo habíamos dicho. Y ahí dice, comías flor de harina, miel y aceite. ¿Y para qué comíamos eso? ¿O qué provocó esa comida en nosotros? Entonces vamos a ser hermosos en extremo para llegar a heredar la realeza. La comida nos permite heredar. ¿Qué comemos nos permite heredar? Pues sí, porque estamos comiendo algo que no está bien. Nos van a ir llevando por otro asunto y nos van a sacar de nuestra herencia. Por eso el estar cubierto hasta nos garantiza lo que nos van a dar de comer. El que no está cubierto sirve lo que sea. El que está cubierto tiene que servir harina, flor de harina, miel y aceite. Esa es otra enseñanza. Ahí hay 3 temas para una enseñanza. Pero vamos a ver rápido. Flor de harina. Dice que la harina es tamizada por lo que es más fina y pura, polvo que se obtiene al moler el trigo. ¿Qué significa entonces que comamos nosotros flor de harina? El Señor nos va a permitir comernos el fruto de lo que Él está haciendo en nosotros. Pedro, Satanás ha pedido permiso para que te zarandee como a trigo. Pero cuando tú te levantes y vuelvas a mí, vas a comer del fruto de tu esfuerzo. Vas a poder hablar de tus testimonios. Vas a poder alimentar a los demás y alimentarte tú. ¿Qué pasa cuando uno recibe una bendición y quiere contarlo como testimonio? A uno se alimenta. Hermano, a mí me pasó. Viera, el Señor me mostró y me dijo, y cuando yo menos sentí, era sano. Cuando yo menos sentí, estaba predicando. Cuando yo menos sentí, mi familia llegó. Cuando menos sentí, me llamaron para un trabajo. Cuando yo menos sentí, se sanó. ¿Qué pasa cuando la prueba fue tan fuerte que nos molieron y nos hicieron harina? Que ese testimonio nos alimenta. Esa experiencia nos alimenta. Miel. ¿Qué me dijo el pastor en aquel sueño? Llamados a dar miel. Y se los conté el domingo pasado. Palabra revelada que tiene que endulzar tu vida. No es una palabra que te cargue, que te ponga yugo. No es una palabra que te ponga carga. Cuando la revelación del Señor llega a nuestra vida, es un secreto que el Señor nos está contando al oído. Esa es la palabra revelada. Claro, la palabra te va a confrontar. La palabra te va a hacer reflexionar. La palabra tiene como propósito
mantenernos permanentemente en procesos de cambio, de transformación, de conversión, pero endulzada. ¿Qué quiere decir endulzada? Que sea el mismo Señor que te la entregue. Que sea el Señor el que te la revele. ¿A través de qué? Pues de la lectura de su palabra. Una vez que estés cubierto, el Señor te va a abrir la palabra, te va a abrir la enseñanza. Ay, con razón, yo ahora ya entiendo más lo que predican. Porque el Señor te está abriendo el entendimiento para que esa palabra, miel, llegue a nuestra vida. Y aceite. Nosotros hemos estado pensando siempre que el aceite es para ungir, para sanar, y aceite ungüento en nuestro corazón. Y es cierto, gloria a Dios. Aquí hay aceite, con esto vamos a ungir hoy. Pero también, en el diccionario bíblico, dice que el aceite es un alimento. El aceite es un alimento que sirve como reserva de energía de los seres vivos. El aceite sirve como una reserva de energía. ¿Estás cansado? ¿Quieres tirar la toalla? ¿Tienes ya energía en el espíritu? El Señor quiere alimentarte con aceite, con miel y con flor de harina. El Señor quiere darte experiencias nuevas. Quiere darte palabra revelada. Quiere renovar tus fuerzas. Y que no solo la renueve, sino que nos va a mantener una buena reserva de energía para seguir caminando. Es decir, una vez que estemos cubiertos, vamos a tener un alimento sólido. Y ahora sí podemos terminar con el 12, 13 y 14. Llegaste a la realeza. Prosperamos. Finalmente fuimos deseados y conocidos por el mundo, por todas las naciones. La iglesia del Señor Jesucristo está siendo conocida en las naciones. Y eso significa que hemos heredado lo que el Señor tenía para nosotros. Entonces, en esta mañana yo quiero orar, así como oraron por mí, por mi esposa, por Rocío. Yo tuve algunas experiencias en algunos otros lugares donde estuve, y desde que yo aprendí esa doctrina, esa miel que alguien algún día me dio, yo creo en la cobertura. Creo que por eso el Señor me fue llevando, o nos fue llevando por donde nos llevó, pero hoy nos tiene aquí. Y ya como les conté hace algún tiempo, pues también tenemos cobertura apostólica, y hoy quiero extender yo cobertura pastoral.